Bueno, yo soy Mauricio Ramírez, buenos días, tardes, y hoy voy a hablar sobre la inferencia de la mejor explicación. Antes de hablar del concepto como tal, hablaré sobre el autor y el texto. El autor es Antonio Diegues Lucena, un académico de la Universidad de Málaga, muy reconocido y que se especializa en filosofía de la tecnología, la biología y en epistemología evolutiva. Por otro lado, sobre el texto que escribió, nos enfocamos en el cuarto capítulo, dividido en 4 partes llamadas instrucciones de uso, donde nos presenta el concepto en términos generales, y después nos presenta 2 partes, no es una falacia de afirmación del consecuente y no es un argumento circular, donde precisamente defenderá el uso que los realistas le dan a la inferencia de la mejor explicación dentro de su teoría. Por último, nos presentará las conclusiones, una recapitulación breve de todo lo que nos presenta. Listo. Instrucciones de uso. Como tal, Diegues nos presenta que la inferencia de la mejor explicación consiste en que una explicación se toma como apropiada, consiste en que una explicación se siente como la más apropiada para un fenómeno X. En este caso, pues voy a utilizar el ejemplo del ratón de Van Freysen que está puesto en el texto. Si se sienten ligeros pasos en la noche, el ruidito peculiar que tienen los ratones o un sonido de paticas, al otro día no hay queso, por ejemplo, uno podría llegar a acusar que esos fenómenos como tal atienden a que quizá hay un ratón en la casa. O lo mismo si se desaparecen los muebles de un día para otro. Salí, volví a mi casa y no había muebles. Pues como él pone en el texto, yo no me voy a poner a pensar probablemente es que se evaporaron los muebles, o voy a tratar de buscar la explicación que más me parezca convincente. Y en ese sentido, así funciona la inferencia de la mejor explicación, también llamada inferencia abductiva. ¿Qué rol tienen dentro del realismo ontológico esta inferencia? Bueno, los realistas ontológicos sostienen que para el éxito científico, probablemente las teorías se correspondan parcial o totalmente con la realidad. Las entidades teóricas de las teorías, es decir, los conceptos o los modelos que usan, probablemente se corresponden con la realidad. En este sentido, los realistas ontológicos no afirman que esta sea la única explicación a este fenómeno, pero sí que es la mejor y la más convincente. Frente a esto se presentan 2 críticas desde la vertiente del antirrealismo. Y la primera es que se considera una falacia formal, afirmación del consecuente, en lo que ya entraremos a detalle más adelante, y se considera un argumento circular, es otra corriente. Argumento circular o petición de principio. Entonces, la segunda parte del texto nos habla primeramente de que la inferencia de la mejor explicación en el caso del realismo es una afirmación del consecuente. La razón por la que nos muestra esto, primero hay que ahondar en la definición de qué es una afirmación del consecuente. Es una falacia que se establece que B es consecuencia de A, y entonces al satisfacerse B se afirma como conclusión que pasó A. Entonces, por ejemplo, todos los buzos saben nadar. Entonces, Juan sabe nadar, Juan es un buzo. Sería un ejemplo, por ejemplo, tomado del libro de Bustamante. ¿Qué es lo que entonces critican los antirrealistas? Porque consideran que es una afirmación del consecuente. Bueno, según ellos, se mantiene un razonamiento erróneo en el que, al ser la explicación de X verdadera, la misma explicación X tendrá más éxito que sus otras alternativas. Al ser la aplicación instrumental de X mejor que la de sus otras alternativas, entonces la explicación X es la verdadera. Este es el razonamiento incorrecto que los antirrealistas creen que los realistas cometen cuando se genera la inferencia de la mejor explicación. Sin embargo, Diegues nos va a presentar precisamente unas razones por las cuales esto no es así. Y lo primero es que para la inferencia de la mejor explicación no se está aseverando que las teorías se correspondan con la realidad. No se está aseverando exactamente que las teorías tienen éxito por ser verdaderas. No se está aseverando que hay una implicación entre éxito y verdad o correspondencia con la realidad.
Lo que sí se está afirmando es que es una posibilidad, la mejor posibilidad en este sentido, para que explicar precisamente el avance de la ciencia y el avance y el éxito de las teorías, basándose por ejemplo en la evolución de los métodos, la evolución técnica, el tiempo que se dedica a la investigación. Teniendo en cuenta estas variables, sí que se puede considerar una posibilidad fuerte, pero no es la única. De hecho, al ser un argumento inductivo esto de la inferencia de la mejor explicación, es claro que puede fallar y que pese a que sus premisas puedan ser ciertas, puede que su conclusión sea errónea. Entonces volvemos al ejemplo del ratón de Van Freysen. Él consideraba que, los antirrealistas podría decir uno, puede que falte el queso, puede que esté sonando la pared, que haya huequitos en la pared, que suenen las paticas, todo el cuento, pero a fin de cuentas eso no garantiza exactamente que haya un ratón. Estos fenómenos podrían ocurrir sin que hubiera un ratón, y a lo mismo podría haber un ratón sin siquiera tener que ocurrir estos fenómenos. No hay una correspondencia directa, no se implican, pero de alguna forma sí es cierto que sería como la explicación más convincente para este fenómeno. Luego viene la acusación de que la inferencia de la mejor explicación es una petición de principio por parte de los realistas. Una petición de principio consiste en querer probar algo y dentro de la misma prueba que se está haciendo afirmarlo, según la definición de Cohen en Introducción a la Lógica. En teoría es como un círculo argumental porque las conclusiones son las premisas en sí mismas, porque la conclusión va a depender de las premisas, pero esas premisas están modificadas para precisamente darle ese sentido a la conclusión. Entonces, ¿qué es lo que hace pensar a los antirrealistas semejante cosa? Según Van Freysen, que pues criticó fuertemente al realismo, él nos habla de que el realista presupone la existencia del realismo antes de ponerlo a prueba. Y también nos explica que el realista de alguna forma está buscando dar respuesta a preguntas que desde un punto de vista antirrealista no son necesarias. Diegues nos habla de que para el antirrealista la ciencia termina ahí donde consigue el dato último, donde precisamente consigue una función instrumental. Ya la ciencia no se debe preocupar por lo que hay externo a los fenómenos, por así decirlo. Y en ese orden de ideas, pues primero la explicación entonces que pide el realismo es una petición de principio. Además, Van Freysen también nos va a presentar otra explicación posible para el para el éxito de las ciencias. Este argumento es el argumento darwinista de la evolución de las ciencias. Este argumento, en palabras de Van Freysen, consiste en que las teorías científicas, básicamente, al estar en un ambiente de una competencia tan feroz, de todas querer tener una utilidad instrumental, van a sobresalir las mejores, van a ser las que van a sobrevivir, por así decirlo, y naturalmente estas, según Van Freysen, van a, por así decirlo, dar cuenta y explicar las regularidades de la naturaleza. En este orden de ideas, Diegues nos presenta que hay dos líneas de refutación para el argumento de Van Freysen. Tenemos primero la que niega la circularidad, o de alguna forma la que niega que si existiese una circularidad no sería fulminante para el argumento. Es decir, que puede existir, pero no es realmente del carácter intrínseco del argumento realista. Por otra parte, tenemos la refutación del argumento darwinista, que, como nos daremos cuenta más adelante, al ser una alternativa, tal y como lo es la inferencia de la mejor explicación para los realistas, evidentemente necesita ser refutada para poder hablar de que la inferencia de la mejor explicación es la mejor para esto. Primero iremos con la circularidad nula o no letal, por así decirlo. Entonces tenemos primero que Peter Lipton justificaba que nada había de ilegítimo en dar argumentos para creencias que uno ya mantiene. ¿Qué buscaba decir con esto? Bueno, básicamente, quizás para el antirrealista sí sea falaz
buscar estas respuestas y precisamente buscar estas respuestas a partir del mismo problema. Pero para el realista que realmente presupone el realismo, evidentemente no hay nada de malo en hacerlo. Sin embargo, como ven, esta explicación se queda bastante corta. Por ello, Diegues nos presenta otra, por así decirlo, solución o alternativa para resolver este tema de la circularidad. Diegues nos explica que sí es cierto que existe una circularidad, pero no es directa del argumento. Lo que quiere decir es que, como tal, el realista sí, es cierto que está presuponiendo el realismo, pero esto no significa que esté presuponiendo la verdad de sus argumentos. Está presuponiendo la existencia de algo, lo está poniendo dentro de sus premisas, pero no es para cambiar la conclusión, sino para ofrecer una posible alternativa. Van Freysen consideraba que, por así decirlo, la forma que mejor explicara ciertos fenómenos era empíricamente adecuada, pero no necesariamente verdadero. Y aquí se genera un problema, porque claro, si el antirrealista presupone el realismo y se da cuenta de que es empíricamente adecuado para explicar ciertos fenómenos, sería muy extraño no admitir que es verdadero. Además, siguiendo los argumentos, pues otros argumentos presentados por Diegues, se podría hablar de que entonces el fenomenalismo, por ejemplo, sería un parásito del realismo, en el sentido de que, como tal, el fenomenalismo tendría que pretender explicar una realidad análoga fuera de los fenómenos. Y esto es claro que no es una función ni un deseo del fenomenalista, que considera que más allá de la experiencia no hay nada más. También se nos presenta la crítica desde una posible circularidad intrínseca del argumento, pero tampoco existe en el sentido de que para el realista no es una verdad esto de que la inferencia de la mejor explicación sea, por así decirlo, lo que ocurre. Es una posibilidad de entre tantas otras que son igualmente falibles, considerando el carácter inductivo del argumento. En cuanto a la refutación al argumento darwinista presentada, se nos presentan varios argumentos para, contraargumentar esto. Lo primero es que, si bien la explicación darwinista puede explicar el éxito instrumental de una teoría, no puede explicar por qué funciona o por qué puede explicar de alguna forma mejor otro fenómeno. Lo que quiere decir es que sí, las teorías en efecto se van superando instrumentalmente una a una, pero realmente esto no puede explicar por qué una teoría en específico funciona mejor para explicar un fenómeno específico. En este mismo sentido, la explicación darwinista tampoco nos puede dar cuenta de por qué una teoría, si bien puede tener éxito en un medio determinado, también puede tenerlo en condiciones fenoménicas distintas. Y esto es por ejemplo, las teorías que se van hilando con el tiempo, que ocurren en un espacio determinado del tiempo, por así decirlo, frente a fenómenos determinados, pero después en condiciones fenoménicas distintas todavía pueden ser funcionales. Y el último, que quizás es un poco analógico, por así decirlo, en el sentido de que contrasta la evolución de las especies con la evolución del conocimiento, es que la evolución del conocimiento es, por así decirlo, direccional, tiene una forma determinada, mientras que en la evolución de las especies, evidentemente, si bien siguen un curso, no es específico y encima puede tener ciertos errores. Por ejemplo, hablaban del hibridismo. Así pues, si bien puede explicar la función instrumental, si bien el argumento darwinista puede explicar por qué existe una función instrumental mejor de una teoría frente a otra, no puede explicar en específico por qué esa teoría es mejor que la otra y por qué puede ser más funcional para explicar un fenómeno que para otro. En conclusión, el realismo nos deja bastantes cosas por sentadas de todo esto de la inferencia de la mejor explicación. Primero, que no es una verdad absoluta, es una posibilidad que ofrecen los realistas para explicar el éxito de las ciencias. Segundo, que el éxito no implica verdad y viceversa. Es decir, que para los realistas hay teorías que han tenido éxito en su momento que no se han correspondido
con la realidad, sus entidades teóricas no se han correspondido con la realidad, y al mismo tiempo hay teorías que no han tenido éxito en su momento, pero que realmente se correspondían con las estructuras, sus estructuras teóricas se correspondían con la realidad. Por último, pues lo que se refutó, ¿no? Las inferencias de la la inferencia de la mejor explicación como argumento para el realismo no es ni una petición de principio ni una afirmación del consecuente. Y por último, al refutarse también el argumento darwinista en sí mismo, entonces se puede dar cuenta de que sigue siendo la inferencia de la mejor explicación una explicación más razonable, o por así decirlo, mejor, para dar cuenta del éxito científico en comparación al argumento darwinista. No siendo más, estas son las bibliografías. Muchas gracias.